Tenemos un tema muy interesante sobre el montaje y conexión del transformador monofásico. Anteriormente aprendimos los procesos de la transformación de la energía eléctrica en una central que con la fuerza del agua genera la corriente eléctrica, la cual es transformada y conducida ocupando las torres de alta tensión, llegando a una subestación eléctrica, la cual eleva, reduce o mantiene el potencial eléctrico, para después pasar a las líneas de alta tensión con voltajes que van desde los 7 y 13 kilovoltios aproximadamente por línea, pasando después a un transformador monofásico o trifásico para obtener voltajes en baja tensión que van desde los 120, 220 y 360 voltios dependiendo el tipo de consumo final al realizarse, sea este industrial o doméstico. Todo esto explicado anteriormente con más detalle. Bien, hoy nos encaminaremos a conocer los procesos que conlleva el instalar un transformador monofásico, los componentes del transformador. Antes de realizar el montaje y la instalación de un transformador monofásico, explicaremos los distintos componentes que lo conforman para su instalación. Entonces, si podemos apreciar la imagen, observamos primero las líneas de alta tensión que llegan al transformador. Estas líneas están sujetas por aislantes de diferentes tipos y modelos. Luego pasamos a la estructura principal, que son los postes o bases de hormigón, también llamados postes de alumbrado. Los encontramos en diferentes tamaños, son elaborados con alma de hierro y recubiertos de concreto externamente. Cuenta con un orificio para la puesta a tierra. Al mismo tiempo, estos postes son los encargados de sostener las líneas eléctricas de alta y baja tensión. Los postes siempre los tendremos en cuenta para la instalación eléctrica de tipo aéreo. Luego observamos los cortacircuitos, que es un aislante equipado con un portafusibles que su función básicamente es servir de soporte al fusible y permitir la conexión o desconexión de las líneas de alta tensión, sean de 10, 15 o 30 kilovoltios. Luego pasamos a los fusibles, que se colocan en el portafusibles del cortacircuito. Contienen un filamento interno que al sobrepasar su corriente nominal, este se quema y desconecta las líneas de alta tensión y se coloca dentro de un tubo aislante adecuado al fusible, como se observa, para después poderlo juntar con el cortacircuitos. Nos quedará como la gráfica. De esta forma está listo para su montaje y puesta en marcha con el transformador. También tenemos en la gráfica la capacidad del cortacircuitos en base a su potencia en kilovoltios, tanto su voltaje nominal como voltaje máximo que soporta dependiendo el modelo. Luego tenemos el descargador de sobretensión o DPS. Son equipos diseñados para proteger transformadores y redes de distribución en general contra las sobretensiones ocurridas por descargas atmosféricas o sobretensiones propias de la red con aislamiento en porcelana. Estos DPS cuentan con un dispositivo de alivio de presión que actúa para aliviar las sobretensiones ocasionadas por fallas severas. Los DPS se conectan en paralelo con el cortacircuitos y el transformador. Después tenemos el transformador monofásico, que es una máquina eléctrica capaz de transformar los voltajes de red de alta tensión, que puede ser de 3200 o 7600 voltios en voltajes de 120 a 240 voltios o voltajes de 480 a 277 voltios. También tenemos las abrazaderas AG. Elaborados en acero, las abrazaderas son herrajes que nos permiten el montaje o desmontaje de equipos, herramientas, tableros eléctricos con el fin de conectar las distintas partes de la instalación con sus respectivos circuitos. Igualmente, al momento de comprarlos encontraremos de diferentes modelos y aplicaciones, los cuales se ocupan en base a la instalación y el tipo de proyecto a realizarse. Adicionalmente, también ocuparemos un tensor de acero. Cuenta con un material anticorrosivo y se utiliza para absorber el esfuerzo angular resultante en el poste o el peso de un transformador o las propias líneas. Se coloca en un lugar que no sea de obstrucción de vehículos y peatones. Además cuentan con una loseta de hormigón, esto para sostener el tensor. Montaje de un transformador.
Una vez identifiquemos las líneas y el lugar donde lo instalaremos, lo primero que haremos será colocar el cortacircuitos, estos para poder después colocar el portafusibles, los cuales irán conectados a línea de alta tensión al final. Después de esto realizaremos el montaje del transformador y por medio de las abrazaderas lo sujetamos al poste de hormigón. Realizado este paso, colocaremos el DPS a un costado del transformador, lo más cerca posible de los bornes de alta tensión como se muestra. Después iremos a la parte frontal donde colocaremos dos aislantes para las líneas de baja tensión, donde posteriormente conectaremos los extremos del transformador. Luego pasamos al costado del poste donde ubicaremos la loseta con el tensor conectados al terreno, los cuales servirán de soporte para el peso de las líneas y el transformador, de tal manera que el montaje nos quede así, como podemos apreciar, listo para su instalación. Conexión del transformador. Una vez ya tenemos listo el montaje de todos sus componentes para su instalación y conexión, nos iremos a las líneas de alta tensión, de ser posible sin energía eléctrica, donde como primer paso será desconectar el fusible del cortacircuitos, esto como medida de seguridad. Luego con cable conectamos el cortacircuitos a la línea de alta tensión ocupando un conector. Lo siguiente es conectar el otro extremo del cortafusibles al extremo del DPS, donde también conectaremos ese extremo al borne de la alta tensión del transformador. Hay que tomar en cuenta que el DPS se conecta en paralelo a las líneas. Realizado esto, es momento de conectar el otro extremo del DPS a tierra y también el transformador como se muestra. Esto nos sirve para protección del transformador como ya explicamos anteriormente. Y lo mismo realizamos con la primera línea donde irá conectado el neutro, adelantándonos un poco al siguiente paso. Muy bien, ahora es momento de conectar los extremos X3, X2 y X1 del transformador con sus respectivas líneas. Para realizar su conexión es importante recordar las lecciones anteriores donde explicamos los bobinados internos del transformador. Por lo tanto, no entraremos mucho en detalle. En el esquema apreciamos que X2 es la primera línea, N, entonces conectaremos esta línea. Tomamos un cable y conectamos el extremo X2 del transformador con la primera línea de baja tensión a la cual le asignaremos como la línea neutro. Luego pasamos al esquema y observamos el extremo X3 conectado a L1. Entonces, igual que el anterior, tomamos un cable y conectamos el extremo X3 del transformador con la segunda línea de baja tensión a la cual le asignaremos como la línea fase. Y por último, en el esquema tenemos a X1 que está conectado a L2. Entonces realizamos los pasos anteriores y así tenemos listo la conexión de nuestro transformador, donde X3 y X1 son las fases de 120 voltios y X2 es la línea neutro o el retorno. En la práctica lo podemos tener así, también las líneas en forma entrelazada. Ahora es momento de la puesta en marcha. Para esto ocuparemos una pértiga universal que, como conocemos, es un mecanismo de acción manual que nos permite la conexión, desconexión de las líneas de alta tensión. Con la pértiga de forma diagonal lo comenzamos a replegar hasta llegar al extremo del portafusibles y con soltura lo conectamos para su puesta en marcha del transformador. Y así ya tenemos corriente eléctrica en baja tensión para poder ser ocupada por nosotros finalmente.